Vamos a pedir que nos enseñe esta tarde, Padre. Gracias por permitirnos estar en tu casa y poder dedicar este tiempo para meditar en la palabra, que es vida para nosotros y que nos lleva a recordar y a preparar también nuestra vida. Recordar quién eres tú, quién somos nosotros y que nos prepara también, Señor, para la vida eterna. Que las enseñanzas de hoy nos ayuden a eso, Señor, prepararnos y vivir como tú quieres que vivamos la vida mientras estemos en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, yo pensé que andaban en la playa, yo pensé que andaban de paseo. Ya la ciudad, no sé cómo viste el tráfico, pero ya nada de tráfico, ya todas las carreteras están llenándose de los que salen y los que vienen también, porque hay gente que viene a la ciudad también a tomar sus vacaciones. Y bueno, pues estamos ya en lo que es la semana de lo que se conoce como la Pasión, la última semana de Jesús en este mundo. Y vamos a hacer un recorrido de estos días hasta lo que es el día de hoy, jueves. Ya el domingo estamos hablando de lo último, que es un evento que todo cristiano debe de tenerlo muy presente. Hemos estado mencionando que no son solamente las vacaciones, sino que realmente debemos de pensar o recordar o meditar qué han sido estos días. Pues no tengo nada en contra de las series ni las películas que han pasado, pero la ficción pues no llega a la realidad de lo que ha sido o de lo que fue estos días para Jesús. Así que vamos a Lucas capítulo 9, versículo 51. Ahorita vamos a tomarse como base, porque empieza o habla sobre lo que Jesús iba a empezar a vivir. 9:51 de Lucas dice: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La Biblia enseña que Jesús, o que Dios en los precisos tiempos, sus tiempos de él, estableció lo que fue la creación, estableció lo que fue la libertad de Israel, de Egipto, estableció los periodos de los reyes, habló de un tiempo preciso, específico sobre el cautiverio que iban a enfrentar o a tener durante 70 años, Israel, iniciando por Babilonia, los medos, los persas. Después iba a venir un tiempo de restauración, de volver los cautivos, pero siempre estuvo hablando o las profecías siempre estuvieron hablando de uno que conocemos que es el Mesías y que vendría a salvar a su pueblo. De hecho, Mateo registra que Jesús vino para eso, para rescatar a su pueblo de los pecados. Y mientras se cumple, y Gálatas, me parece que es Gálatas, que dice que cumplido el tiempo, Dios envió a Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vemos que Dios no se equivoca en los tiempos precios para ciertas cosas. Y Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Yo no sé qué ha pensado, ¿dónde estaría, como ya que hay canto, dónde estaría hoy usted si Dios no lo hubiera rescatado? ¿En qué lugar estaríamos? ¿En qué condiciones estaríamos? Pero yo creo, no sé usted, mucha gente nos estuvo hablando del Evangelio por tiempo atrás, pero llegó el tiempo en el cual abrimos el corazón a Jesús y hoy somos lo que somos hijos de Dios. Pero eso fue a través de lo que Jesús vivió, manifestó, enseñó mientras estaba en la tierra. Por eso aquí Lucas dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había sido recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y entonces podemos ver que estos días tienen su enseñanza para nosotros. Estos días, desde el domingo
pasado hasta el próximo domingo tienen su enseñanza para nosotros en estos tiempos. Así que vamos a iniciar en Mateo capítulo 21. Vamos a irnos, son reflexiones breves, pero como son reflexiones hay que reflexionar o pensar o meditar de lo que son estos días. Mateo 21, versículo 1, dice, cuando se acercaron a Jerusalén. Lucas dice que cuando llegó el tiempo, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque se había cumplido el tiempo para que Jesús fuera recibido arriba. Entonces dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatarla y traérmelos, y si alguien os dijere algo, decir, el Señor los necesita y luego los enviará. Versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hasta ahí. ¿Qué podemos ver del domingo? El domingo es la entrada triunfal. Lo conocemos como el Domingo de Ramos y el motivo es porque dice que la multitud cortaba ramas, los árboles y las tendían en el camino. De ahí conocemos que es la famosa Domingo de Ramos. Le llamamos la entrada triunfal porque Jesús está entrando triunfalmente para cumplir un propósito. No entró él para ser victoriado por la gente y decir, qué bueno soy, la verdad. No, él entró más. Imagínense el burrito que llevaba Jesús diciendo, no inventes, todos me aclamaban a mí, y otro burro le dice, ¿qué burro eres? Porque al que clamaban era el que llevabas montado, a Cristo Jesús. Algunos predicadores han titulado o han hecho reflexiones o predicaciones sobre este versículo que le han puesto a tono de pregunta la entrada triunfal. Y si yo hiciera un mensaje sobre esto, yo le llamaría al mensaje el inicio del triunfo de Cristo. ¿Por qué? Porque la entrada triunfal, él entra a Jerusalén el domingo pasado, el domingo de Ramos, a la entrada triunfal con el propósito de empezar lo que es su pasión, lo que es llegar a la cruz. Hay varias enseñanzas que nos enseña ese breve pasaje, comenzando diciendo en el versículo 8, y la multitud, que era muy numerosa. ¿Cuántos seguían a Jesús? Una multitud. Muchos. Era muy numerosa la multitud. Pero muchos solamente han seguido a Jesús por conveniencia, por un favor, por interés. Pero esa misma multitud después está gritando, crucifica. ¿Qué nos enseña esto? Que mucha gente, cayendo a nuestros días, como en esos días, mucha gente es muy emocionalista por Jesús. Muchas personas celebran la entrada triunfal o celebran la entrada triunfal del Salvador, pero no como ellos querían. Y es aquí donde muchos cristianos, mucha gente debemos de meditar. ¿Jesús entró a mi corazón? ¿O solamente me emocioné porque alguien me habló de Jesús? Porque Jesús hizo un milagro, porque mucha gente, no dice qué tipo de personas, pero mucha gente hacía Jesús, porque ya muchos habían visto milagros de Jesús. A muchos seguramente de esa multitud había gente que había sido, de esos 5,000 que habían sido alimentados por aquellos panes y esos peces. Muchos tal vez fueron aquellos que tal vez fueron sanados de alguna enfermedad. Muchos tal vez son de los que de verdad habían creído en Jesús. Sin embargo, si vamos a Lucas,
capítulo 24, vamos a ver que de esas multitudes también había discípulos. Y mire cómo es la reacción de estos hombres. En Lucas 24, versículo 13, dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tu único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Fíjate cómo empiezan a escribir a Jesús. Varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. 21, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. De esos que estaban primero victoriando y que vieron todo lo que Jesús enfrenta, después tú los ves, son dos discípulos, dos que habían creído en Jesús, que habían caminado, pero que su corazón estaba muy emocionado porque pensaban que iba a redimir a Israel de la forma que ellos querían. Y así hay muchos cristianos que se sientan en las bancas de las congregaciones, que solamente cuando Dios me da, Dios es bien padre. Que solamente hay personas que siguen o quieren seguir a Jesús, pero a su manera, por los beneficios que Él da, pero sin una real entrega, de una devoción o una obediencia hacia Él. La multitud aclamaba, Hosana, que significa salva hoy. La multitud clamaba, victoria, pensando que Jesús iba a hacer su voluntad, pero Jesús no llegó a la ciudad montado como ellos querían, ni a salvar a la gente como ellos querían. Es más, Jesús no entró a nuestra vida pensando que, lo voy a cambiar, Jesús entró a nuestra vida sabiendo y porque entendimos que damos un Salvador. Pero ¿qué tanto le estamos siguiendo todavía? ¿Qué tanta devoción tenemos todavía a Él? ¿Qué tanta obediencia tenemos a Él? Porque aquí tú ves que Jesús le dice a dos discípulos en Lucas 21, vayan y hagan esto. ¿Y cuántas veces Jesús nos ha dicho, quiero que hagas esto? Y tú te haces que la Virgen te habla. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y actuamos como si, diría mi abuelo, te entra por un oído y te salió por el otro? La entrada triunfal nos debe de llevar a pensar si realmente el que entró a nuestra vida es el Señor. Y si es el Señor, yo debo de vivir obedeciéndole a Él sin reservas, sin dudas, porque los dos discípulos en Lucas 24 esperábamos, dice, teníamos la esperanza de que Él fuera. ¿Y qué pasa cuando Jesús no hace lo que tú quieres? No lo hace porque no nos quiera, lo hace porque sabe lo que es mejor para uno. Pero muchas personas, como estos hombres, los dos caminantes de Maús, se habían desilusionado porque Jesús, se les había olvidado que Él había dicho, voy a Jerusalén, voy a enfrentar, voy a padecer, voy a ser golpeado, voy a ser crucificado, al tercer día voy a resucitar. Y a esto se les había olvidado por la tristeza de que este hombre que vimos entrando a la ciudad y que todo el mundo victoriaba, hoy pues, lo vemos ya en la tumba.
Eso fue lo que dijeron estos hombres. La entrada triunfal nos debe de llevar a pensar si somos más emocionalistas o si somos de verdad de esos seguidores que hasta el final vamos a seguir a Jesús, aunque a veces las cosas no salgan como uno quiere. Así que eso fue lo que pasa el domingo de Ramos, que entra Jesús a la ciudad. Regresando ahí a Mateo capítulo 21, ahora vamos a leer el versículo 12. Los narradores bíblicos dicen que el domingo es el domingo de entrada triunfal, se termina el día y entonces entramos a lo que es el siguiente día, que es el lunes. En Mateo 21, versículo 12, comienza diciendo, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Imagínate a ese Jesús que tú ves en un cuadro religioso, con su carita, con sus caireles rubios. Por eso la gente cuando le hablas de Jesús, los padres dicen, no, es que en mi casa, en mi cuadro está esa imagen, y yo lo veo bien tierno, hay cosita, ¿verdad? Pero tú ves aquí, entonces Jesús sí se enoja, ¿verdad? O sea, Dios sí se enoja, ¿verdad? Después de esto, de la entrada, Jesús decide ir al templo. Ahora, para Jesús, a diferencia de hoy en día, era importante estar en el templo. Era algo, tú quieres verlo, bueno, es que como judío, que fue Jesús, para él la ley decía que teníamos que guardar el Sabbat, el día de reposo. Bueno, los judíos lo hacen. Los cristianos, ¿qué tanto guardamos el día de reposo? ¿Qué tanto le tomamos importancia a la casa de Dios? Ahora, entendamos algo. Si bien Jesús, su ministerio, no fue al 100% dentro del templo, dentro de las 4 paredes que era el templo, él sí quería estar en el templo. Yo por eso, cuando veo que la Biblia dice de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, es porque David hablaba, cuán hermosas son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, y hablaba del templo. David tenía el anhelo de levantar un templo para el Señor, porque el arca del pacto estaba entre cortinas, entre unas tiendas de campaña. David tenía un anhelo por la casa del Señor. Jesús tenía ese anhelo por la casa. Y vamos a ver algunas cosas que sucedieron dentro del templo. Vamos a Lucas, ahí mismo Lucas, vamos a Lucas, al capítulo número 4. Lucas, capítulo número 4, versículo 16. De 16 hasta el 19, hasta el 20 vamos a leer. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y ¿cuándo? En el día del reposo. ¿Qué hizo? Entró en la sinagoga. Vamos a cambiar un poquito. Yo sé que no voy a caer en blasfemia. Donde se había criado, y el domingo vino a la congregación conforme a su costumbre. Mira, Jesús tenía pasión por la casa. Cuando empezamos a caer en la costumbre de solamente vengo al templo porque tengo que venir al templo, perdemos el enfoque de lo que es importante para Dios. Dice, conforme a su costumbre se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús citó Isaías 61, versículo 1 y versículo 2, que es lo que dice el versículo 18 y el versículo 19. Jesús muchos de sus sermones los hizo en el campo, pero aquí da un sermón al grupo de personas que estaban sentados dentro del templo. Él quería que escucharan todos los que están sentados a qué venía él y a qué vino él: a ungir, a dar libertad, a sanar a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad, a dar vista a los ciegos. Él vino a predicar el año agradable del Señor. Por eso, qué importante es para nosotros valorar los servicios que hoy en día tenemos de forma abierta. Porque escuchaba yo el lunes, muchos de nosotros que hemos escuchado la persecución que hay en México a las iglesias cristianas en Oaxaca, en Hidalgo y en Chiapas. Y alguien, un pastor decía: ¿sabes qué? De lo que estábamos ahí tomando café, decía: ¿sabes dónde hay más persecución en el país? En Guadalajara, en León y en Aguascalientes. Porque esos lugares son céntricamente más católicos que creo que todo el país. Los corren de las comunidades, les cortan el agua, les impiden a sus hijos ir a las escuelas, les cortan la luz, no les permiten ir a sus templos. Y tú y yo, que estamos en la zona céntrica del país y que todavía no enfrentamos eso, ya voy. Como diría el Chavo del 8, sí voy. El Chavo del 8, sí voy. Sí voy. Pero Jesús amaba estar en el templo también. Mira, vamos a Mateo capítulo 8. Otra cosa que hizo Jesús. Y no digo que lo que hizo fuera de las cuatro paredes del templo sea menos importante. Ambos son de igual valor, porque lo hace el mismo Señor. Mateo 8. Si estoy en lo correcto. Dice Mateo 8. Sí, Mateo 8, debe ser Mateo 8. Pero déjenme ver si lo encuentro rápido. Si no, se las platico y después buscamos el versículo. Porque aquí habla del leproso. A ver, vamos a leer. Cuando Jesús se descendió del monte. Bueno, aquí habla del monte que él sana a un leproso. Hay un pasaje donde habla. ¿Mande? No. Hay un pasaje que habla donde Jesús sana a un hombre que tiene la mano tullida en la sinagoga. No sé si en Mateo o déjame ver si es en Lucas, antes de que vaya a decir algo que no sea correcto. No creo que anoté Mateo, pero déjame ver si es. Bueno, en el templo, después búsquelo por favor, si lo encuentra, que también me lo recuerda. Aquí está. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Aquí está. El error del dedo en la computadora. Lucas capítulo 6. Versículo 6. Comienza diciendo: aconteció también en otro día de reposo, o sea, en otro, para el judío es sábado, para nosotros es domingo. Aconteció también que en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Qué importante es valorar las enseñanzas que Dios nos da cada vez que nos reunimos. Y él enseñaba y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie.
Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él hizo así, y su mano fue restaurada. Dios puede sanar de muchas formas. Aquí vemos que Jesús sana a un hombre dentro del templo. Yo sé que puede sanar en la calle, que puede sanar en el camino hacia el trabajo, que Él puede sanar, pero qué importante es que valoremos, lo voy a poner en ese término, las reuniones de oración para orar por los enfermos. De que oremos estando dentro de las cuatro paredes, orando a Dios, pidiendo a Dios por los que están enfermos. Y yo creo, porque lo hemos visto, somos testigos de que cuando nos ponemos de acuerdo a orar por una necesidad, Dios responde a la oración que hacemos en el templo. Así que otra cosa que hizo Jesús en el templo está en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 21 hasta el 27. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, ¿dónde entró Jesús? En la sinagoga. ¿Y qué hacía? Enseñaba. Sí, quería que de tu lado, no te duermas en la enseñanza, que se pone buena. Y dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Cuando Jesús, después de entrar a Jerusalén, va al templo, porque en el templo se manifestaba la gloria de Dios. Tú tienes que leer el libro de los Reyes, cuando Salomón levanta el templo y hace una oración dedicándosela a Dios por el templo, dedicándole el templo a Dios. Dice la Biblia que cayó fuego del cielo y todo fue consumido, todo el holocausto, la ofrenda había sido consumida, porque el templo es algo sagrado, la casa de Dios es algo sagrada. Cuando Jesús, en los tiempos que él estaba, la gente ya no tomaba el templo con el debido respeto, aún los mismos religiosos, porque estando en el templo y escuchando a Jesús, lo criticaban. Estando en el templo donde Jesús estaba, había un hombre enfermo y nunca hicieron nada por el enfermo. Estando los religiosos en el templo, había un hombre sentado con un espíritu inmundo, con un demonio, si lo quiero llamar así, y hasta que Jesús se presenta, se manifiesta el espíritu inmundo. Y todos se asombran. ¡Ay, qué es esto! ¿Qué doctrina es esta? Porque habían perdido el enfoque de lo que era el templo. En el templo estaba la alabanza. El libro de Crónicas, usted lo puede encontrar como había coros, voy a poner alabanza, todo el día, por turno, entraba el grupo, así que la familia de la hermana Vicky, y estaban 4 horas cantando, se iban ellos y entraba la familia de ¿quién le gusta? De la hermana Lore, otras 4 horas, y luego se iban ellos y entraba otro grupo. Así estaban, porque para Dios la alabanza en el templo es importante. En el día que Jesús entró al templo, él se indignó por ver su casa como un mercado. Y eso lo podemos ver ahí en Marcos capítulo número 11. Marcos capítulo número 11. Antes vamos a leer versículo 17
y les enseñaba diciendo, ¿no es escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, ¿qué tiene que ver esto del templo con nosotros? Pastor, ¿ya no vamos a vender talento? ¿Ni dulces? Adiós a las ayudas del domingo entonces. No tiene que ver esto con... O sea, tiene que ver con nosotros, sí tiene que ver con nosotros. O sea, no me refiero a lo de las ventas, pues no. ¿Pero qué tiene que ver con que Jesús haya indignado con ver su casa, estas 4 paredes, convertirse en un mercado? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Sí tiene que ver con nosotros. Acompáñenme a primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo número 6. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Hoy Dios habita aquí, sí, pero habita también aquí. Él entró a reinar nuestra vida. Bueno, eso decimos, ¿verdad? Que Él entró a reinar nuestro corazón. Él entró a reinar nuestra mente. Él entró a reinar nuestra cartera. Él entró a reinar nuestra salud, ¿verdad? Pero ¿qué tal entramos a los tacos? Ya saben quién. Y te dice todo, no lo hagan. ¿Qué tal? ¿Qué tal que reine en su corazón nuestra mente, pero sigue habiendo avaricia, idolatría, enojo, ira, gritería, maledicencia, celos? Ya no se va a enojar por esto, se va a enojar porque hemos hecho el templo, la casa, la morada en algo que Él no agrada. Si Cristo limpió el edificio de lo que había, ¿qué había? Avaricia, había idolatría, había tranza. Si Él lo hizo, Él también quiere hacerlo todavía en nosotros. Bueno, cuando no te hagan las cosas, no te enojes con Dios, pregúntale, ¿qué estoy mal? ¿En qué estoy mal? Señor, ayúdame a entender en qué estoy mal. ¿Por qué no me sale esto? Porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce qué es lo que tenemos guardado. Y de eso Dios quiere limpiarnos todavía, porque Él es bueno con nosotros. Así que no te cierres a que Dios quiera aún todavía limpiarte de esas cosas que tiene que limpiarnos. Mejor, como diría aquel proverbio, que no es proverbio bíblico, ¿cómo dice fue? Ay, ¿cómo dicen? ¿Coopera para qué? Flojito y cooperando. Flojito y cooperando. Entonces ya vimos que el domingo él entra a la ciudad y que mucha gente se emocionó y que hoy puede haber mucha gente que solamente siga a Jesús por una emoción. Ya vimos que Jesús se molesta, se indigna y purifica el templo porque se ha vuelto un caos y Él quiere seguirlo haciendo en nosotros. Vamos a hacer Mateo 21. Vamos a ver versículo 23. Para muchos es el día martes. El día martes, después de lo que fue la entrada triunfal, de purificar el templo, de la maldición de la higuera, dice el versículo 23 de Mateo 21, cuando vino al templo,
Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y entonces comienza una serie de enseñanzas de Jesús, donde él está siendo confrontado por su tipo de enseñanza, sus enseñanzas, mejor dicho, por la autoridad que él tenía. Y él empieza con varias parábolas. La parábola de los hijos, la parábola de los labradores, la parábola de las fiestas de las bodas. Comienza Jesús a enfrentar y a confrontar todo el sistema religioso que había en aquellos tiempos. A los líderes que escucharon de la ley, que vieron a Jesús, y para ellos el sanar el día de reposo era una blasfemia, era un pecado. Y le preguntan diciendo, ¿quién te enseñó o bajo qué autoridad tienes tú el hacer esto? En el versículo, Mateo 21, versículo 33, dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, se fue lejos, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y es una historia, una parábola que Jesús da desde los tiempos del Antiguo Testamento sobre cómo Dios hace que nazca Israel como una nación, todo el proceso, cómo se desvían del camino de Dios, cómo Dios envía profetas que son los siervos que enviaron, y cómo el pueblo judío mataba y rechazaba el mensaje de los profetas, hasta que llegó Jesús, y como dice el versículo 39, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Y Él vino a dar salvación, Él vino a dar vida, Él vino a dar esperanza, Él vino a dar vida eterna, pero igual que los profetas del Antiguo Testamento, a Jesús también lo rechazaron. Y hoy en día, porque usted pregunta, bueno, se fue a Jesús, ¿y a mí qué? Es que muchas veces la palabra nos confronta y muchas veces la rechazamos. Muchas veces decimos, esa fue para ti o fue para aquel, cuando Dios está hablando directamente a ti. Jesús enfrentó la hipocresía de los líderes religiosos y también confrontó y confronta la hipocresía de muchos pastores y de mucha iglesia que dicen que son, pero no viven lo que dicen que son. Mira, el ser cristiano no quiere decir, o el profesor ser cristiano no quiere decir que solamente me congrego o que leo la Biblia. Si tú lees la Biblia, tú tienes que poner en práctica lo que la Biblia te enseña a ti. No significa, bueno, este domingo sí voy a la iglesia y no me voy a presentar hasta los 3, 4, 5 meses. Eso no quiere decir que eres cristiano. Eso quiere decir que tú eres un religioso. Cuando Dios te habla y te dice, tienes que corregir esto, porque a Jesús le dijeron, oye, ¿por qué sanas el día de reposo? Y no, Jesús le dijo, oye, si tu oveja no se cae a un hoyo, ¿no vas tú y la rescatas el día de reposo? Y porque este hombre, hablando del manco, que estaba, bueno, no estaba manco, estaba tullido, lesionado de la mano, lo sana el día de reposo, ¿por eso te enojas? Mucha gente hoy en día solamente dice ser, pero no profesan ser lo que dicen que son.
Ser cristiano es vivir una vida que se dedica a darle la gloria a Dios en todo tiempo, en todo lugar y con todo lo que somos. Eso es ser cristiano. Entonces, el día martes Dios nos confronta. ¿Cómo estamos viviendo el evangelio? Tomo lo que quiero, tomo lo que me conviene, lo que me gusta y lo que me confronta. Eso, no, el pastor venía enojado porque perdió el América. No me preocupa eso. El América es grande porque hace feliz a los, aun cuando pierde, a todo el mundo. O sea, no, el pastor vino y aventó pura peda porque está enojado con la esposa porque se fue a Huatulco, no le trajo ni un pedacito de arena. Y sí, no me trajo ni un pedacito de arena, pero no me trajo ni un puño de tierra, me trajo así. Pero cuando Dios nos habla, siempre nos va a dar palabras para nuestro bien. Jesús dijo, las palabras que Dios habla son espíritu y son vida. Es que no me gustó, pero son vida para ti. Es que estuvo bien dura, pero es que son vida para ti. Es que así me conforto, es porque es palabra de vida para ti. Pero cuando Dios confronta, es por bien de la iglesia, es por bien de nosotros. Platicaba con los pastores y hablábamos de un tema y yo decía es que últimamente lo que menos se predica, es el pecado. Dios está airado contra el pecado. Y hemos tomado la frase de que Dios está enojado con el pecado, pero ama al pecador. Eso no es bíblico. Tanto está enojado con el pecado como aquel que practica el pecado. Él está enojado, está airado. Ay, aquí no hablan de amor, mejor me voy para, ya saben para dónde. Porque no quieren, porque están cumpliendo los últimos tiempos, tendrían comezón de escuchar lo que les conviene o lo que quieren. Dios no viene por una iglesia emocionalista, ni por una iglesia sucia. Él viene por una iglesia santa, llena del poder de Dios y libre de toda religiosidad. Y entonces, si me dicen por ahí la hora, por favor, para no avanzar, no, 48, ya tenemos tiempo. Y entonces llegamos al día jueves. Algunos teólogos dicen que el miércoles fue la misma temática, confrontación con los religiosos, y entonces vamos a pasarnos a lo que es el día de hoy, que es el día jueves. Y vamos a Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Vamos a leerlo hasta el 28, del 7 hasta el versículo 8. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Versículo 14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Con quién se sentó? O sea, con sus 12 seguidores, incluyendo Judas Iscariote. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Su última cena de Jesús en la tierra lo hizo con sus discípulos. Y dice Juan, capítulo 13 de Juan, que a todos los amó hasta el fin. Dios sigue amándonos. Dios sigue deseando que pasemos tiempo con Él. Hay cosas que podemos aprender. Versículo 8 dice que Jesús le dijo a Pedro y a Juan. En el otro evangelio dice que mandó a 2. Pero aquí Lucas dice Pedro y Juan y les dijo, id y prepararnos. ¿Qué tanto nos estamos preparando para vivir para Dios?
pudo haber, aquí Lucas menciona a Juan y a Pedro y Juan, pudo haber sido Tomás y Mateo, pudo haber sido el otro Judas con Andrés, a quien haya sido. Tú y yo tenemos que aprender a vivir preparados para cuando Jesús, el Señor, no solamente nos llame a su presencia, sino para servir dentro de la sociedad en la que vivimos. Jesús, bueno, como todo buen judío, todos los judíos, la cena que es especial la tiene que realizar. Algunos estudiosos dicen que el sábado. Jesús la prepara de jueves a viernes. Para muchos puede haber sido quebrantar la ley, pero Jesús es la ley. Él es la ley, inspiró la ley. ¿Por qué la prepara de jueves a viernes? Bueno, algunos estudiosos dicen que porque había judíos en Jerusalén que ellos tomaban el día, a ver si no me equivoco aquí, tomaban el día o el día iniciaba con la salida del sol y terminaba cuando el sol se metía. Para judíos que vivían en Nazaret, el día iniciaba cuando se ponía el sol y terminaba cuando salía. Tenían un horario diferente, eso dicen algunos teólogos. Pero lo que yo quiero resaltar es que Jesús le dijo a dos, vayan y preparen. Yo no veo que ellos hayan, ¿qué por qué? Siempre yo. Tú y yo debemos estar siempre preparados para que el Señor cuando nos diga, quiero que hagas esto, tú y yo digamos, mándala a ella. Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Él nos pide que hagamos. Debemos estar preparados siempre para testificar nuestra fe en todo lugar. Debemos de estar preparados para predicar siempre el Evangelio. Y debemos de desear lo que Jesús deseaba. Él deseaba estar con sus discípulos. Debemos estar preparados para la obra que Jesús nos mande hacer. Voy a usar un ejemplo para ir terminando. El grupo que va a la prisión. ¿Se preparan para ir en oración y ayuno? ¿Se preparan para estar meditando la palabra? Porque aunque no pueden llevar Biblia, la debemos de traer aquí y aquí para hablarle a la gente. No es que como a mí no tengo más que predicar, yo nomás voy a llevar los dulces, pues aún con eso hay que estar preparados. Porque Dios un día nos pone una persona, sea en la cárcel, sea en la calle, y nos va a preguntar, ¿y tú por qué crees en Jesús? ¿Y qué le vamos a decir? Los jóvenes, pues mi papá es pastor. Pues es que pues me llevó mi mamá y pues ahí conocí una muchacha, un muchacho y pues voy ahí. Porque me queda cerca. Debemos estar viviendo preparados para cuando nos toque servirle al Señor con nuestras vidas, y Jesús nos dio el ejemplo. Léalo después en Juan capítulo 13, porque no quiero tomar mucho tiempo. Pero Juan capítulo 13 es el más grande ejemplo de lo más a resaltar. Entre todo hay que resaltarlo, pero en el día de la última cena, Jesús se quitó su manto, se puso una toalla, agarró una cubeta con agua y lavó los pies de los discípulos. Nadie le dijo que lo hiciera, él lo quiso hacer. Tú y yo podemos ver una basura, no hicieron bien el aseo, no, pues está sucio. Pero tú y yo debemos ser gente con la iniciativa de decir, yo quiero servirle a Dios y voy a agarrar un trapo y voy a limpiar las sillas, aunque no me toque, porque veo que está un poco sucio, veo un papel, lo voy a levantar, veo una gente que está llorando y voy a orar por ella, escucho de una necesidad de alguien y voy y lo visito. El servicio a Dios no solamente es aquí, el servicio a Dios es en todo lugar.
Y Jesús anhelaba pasar tiempo con sus discípulos. Esta cena, esta última cena, fue muy, muy, muy particular. Fue muy privada. Y tú y yo debemos de tener ese ejemplo, o seguir ese ejemplo de Jesús. A veces tenemos que aislarnos de la familia y estar junto, cerca con Jesús. No solamente, viene el domingo, venir la tía Pancha. Pues qué pasa, que no voy a poder ir porque voy a ir a ver a la tía Pancha. Yo entiendo que hay situaciones, que hay momentos, pero la costumbre de Jesús es que en el día de reposo Jesús estaba en casa porque amaba su casa. Amaba estar con la gente, amaba estar con sus discípulos, amaba enseñar, amaba la santidad, amaba la pureza y por esa razón tuvo que sacar a los vendedores que en el templo se habían adueñado de lo que es la casa de Dios. Y Jesús sirvió en la condición de hombre, fue obediente, fue un siervo de Dios, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí en Juan 13, sí quiero que lo leamos para terminar, en Juan 13, versículo 17, dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Ahora ya sabes qué pasó en estos días de domingo a hoy jueves. Pero si ponemos lo que aprendimos, seremos doblemente felices. Semana Santa es más que vacaciones. No estoy diciendo que está mal disfrutar de estos días, pero no debemos de perder el enfoque de lo que es la Semana Santa. Debemos de meditar cómo está este templo. ¿Hay algo que está adueñándose de él? ¿Está volviendo cueva de ladrones? Aquí en la mente, ¿qué es lo que estoy guardando, reteniendo? Estoy siguiendo a Jesús porque de verdad lo amo. No me ha dado riquezas, no me ha dado, inclusive, creo que todos aquí estamos sanos, ¿verdad? No me ha sanado completamente, pero yo lo sigo a pesar de eso. Creo en Él, confío en Él, mi dependencia está en Él. Y a veces tengo que recibir la palabra que misma dice de ella, es como martillo, y un martillo, no sé quién sabe un martillazo, pero duele, hasta lágrimas te salen. Y muchas veces Dios nos confronta nuestra realidad porque sabe que andamos medio secos. Y debemos estar preparados cuando el Señor nos diga, prepárame un lugar. Prepárame, ve, haz esto. ¿Yo por qué? Porque a ti te lo está diciendo. Hazlo, porque serás doblemente feliz si haces lo que ya sabes que tienes que hacer. La semana, la vida cristiana no se trata de una semana, se trata de una vida que glorifique, que exalte a tu Salvador, aquel que un día entró a tu corazón, debemos de glorificarle. Así que vamos a poner de pie y vamos a orar. Hemos visto el domingo a jueves. Tú puedes meditar y sacar otras muchísimas conclusiones. De verdad que no por el cargo, pero me quedé meditando mucho en cuando uno es confrontado con la palabra. Cuando Jesús confronta la religiosidad, a los líderes religiosos, a la iglesia, porque los líderes religiosos se habían olvidado de lo que Jesús, de lo que Dios les había dado, lo que les había encargado. Se habían olvidado de que tener misericordia, teniendo ahí un hombre
enfermo de una mano, nunca lo atendieron. No había discernimiento porque estaban cegados por la religión. No se dieron cuenta que había un hombre con un espíritu inmundo ahí sentado hasta que Jesús entró. Aquellos dos caminantes de Maús, la emoción se les había pasado. Dijeron, ¿qué no has sabido lo que pasó de ese hombre profeta usado por Dios? Creímos que era. No, sigue creyendo, iglesia, que Él es el Mesías, que Él es el Señor, que Él es el Todopoderoso y que todavía tiene de nosotros misericordia. Y si nos va a limpiar, es porque su casa, este templo, tal vez tenga algo que tenga que ser desechado. Así que, Padre, esto